De la rápida propagación de la viruela del mono en diferentes países africanos y que hoy constituye una emergencia sanitaria mundial. Esto, según ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a verlo. Tras un preocupante aumento de casos de Mpox o viruela del mono en África, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia sanitaria de alcance internacional. Hoy el Comité de Emergencia se reunió y me informó de que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. La OMS ha recibido la notificación de 14.000 casos y 524 muertes este año, aunque la Cruz Roja y la Media Luna Roja señalan que los contagios se elevan a 17.000, siendo la República Democrática del Congo la más afectada. El brote comenzó con la propagación de una cepa endémica conocida como clado 1, pero una nueva variante, el clado 1b, parece propagarse más fácilmente a través del contacto cercano habitual. Asimismo, preocupa a los expertos que haya más infecciones entre niños y la alta mortalidad en este grupo etario. Está claro que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener estos brotes y salvar vidas. Una emergencia de salud pública de interés internacional es el nivel más alto de alarma, según el derecho internacional. La Mpox, antes conocida como viruela del mono, puede propagarse fácilmente entre personas y a partir de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido doloroso, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, poca energía y ganglios linfáticos agranados. De momento, la OMS ya aprobó el proceso de listado para el uso de emergencia de vacunas Mpox y el desarrollo de un plan de respuesta regional de $15 millones. Y es un tema sumamente preocupante. Lo que llama la atención es que es una nueva oportunidad en la que se declara esta emergencia, que esto ya se está declarando desde el año 2022. O sea, en 3 años es la segunda vez que ocurre esto. Hace unos minutos Suecia también ha informado de su primer caso de esta variante de viruela del mono. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad o una variante anterior ya existe en nuestro país. O sea, de hecho, este año se ha reportado más de 70 casos de esta otra variante. Esta se trata de una nueva variante. El año pasado tuvimos también una incidencia muy baja de casos de viruela del mono, debido a que en el 2022 se registró un repunte de contagios, pero se pudo controlar rápidamente con medidas de prevención, campañas de vacunación que fueron muy oportunas para lograr este descenso de contagios. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención? Que obviamente hay que mantener las mismas normas que funcionaron el año pasado, este año, para evitar esta nueva propagación. Como ven, ya hay reportado un caso en Suecia, se está hablando de casos en Colombia. Hay que decir que en Colombia, por ejemplo, se registraron en los últimos 2 años más de 4.000 casos de viruela del mono. O sea, no es poca cosa. ¿Por qué se diseminan tan rápido esas enfermedades? Porque a diferencia de otros años, ahora tienes mucha gente viajando de un continente a otro. Pero hay que agregar algo muy importante, los flujos migratorios. Tienes gran cantidad de personas huyendo de sus países, desplazándose de un lugar de otro en África, por ejemplo, donde esa enfermedad se ha propagado muy rápidamente. Hay muchos casos en República Democrática del Congo, pero hay casos en otros países, porque tienes gente que se mueve de un lado a otro. Hay que recordar que aquí, por ejemplo, en Colombia, se reportaba gran cantidad de ciudadanos africanos que llegaban hacia Colombia con la intención de cruzar a Panamá, Centroamérica y tratar de entrar a Estados Unidos. Recordarán que, por ejemplo, hace unas 2 semanas encontraron el naufragio de una embarcación en República Dominicana. Todas las personas que estaban ahí habían muerto, pero todos eran ciudadanos africanos. Y hay un flujo importante, entiendo, hacia Colombia. Hay muchos, a través de los aeropuertos, que desde África ingresan a Sudamérica o a Latinoamérica por Colombia, ¿no? Así es. Incluso han reportado el caso de muchos niños abandonados. Tienen dificultades para poderse transportar con ellos, los abandonan en el aeropuerto. Puede ser el caso de pequeños que están enfermos, todavía no han manifestado ningún síntoma, los empiezan a manifestar probablemente en el vuelo y ahí se empieza a propagar esa enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta las campañas de vacunación, las medidas preventivas de higiene. ¿Hay vacuna contra la viruela del mono? Así es, hay. Es una enfermedad que, por ejemplo, según lo que se ha detectado en Colombia o el estudio que se ha hecho a nivel general, es una enfermedad que tiene mucha incidencia en pacientes con VIH o SIDA, o sea, casi un 65%, al menos de los casos detectados en Colombia. Con sistemas inmunológicos deprimidos. Con un sistema inmunológico mucho más débil, pero también es una enfermedad que tiene un contagio muy rápido por la vía sexual, principalmente en el caso de Colombia, por ejemplo, entre hombres de entre los 20 y 30 años, por 20 y 40 años más o menos.
hombres que tienen costumbre de mantener relaciones sexuales entre hombres. Entonces, ha habido mucha cantidad de contagios. No quiere decir que sea una enfermedad que solamente ataque a homosexuales o a personas gay, o que solamente se trata de ellos. No, o sea, le puede dar a cualquier persona. Se habla de las relaciones sexuales sin protección. Así es, a relaciones sexuales sin protección. Es una enfermedad, por ejemplo, una persona que tiene las pústulas, esas ronchitas que le empiezan a salir, se las rasca, toca a otra persona, es un contagio muy rápido. ¿Cuáles son los síntomas entonces, más o menos, Inicialmente comienza con fiebre, dolor en el cuerpo, puede ser una gripe, puede ser cualquier enfermedad de estas, pero al tercer día o cuarto día, dependiendo, la fiebre empieza a bajar y empiezan a aparecer estas pústulas, estos brotes en la piel. Principalmente aparecen en el rostro y se propagan rápidamente a las demás partes del cuerpo. Y puedes pensar que es una enfermedad sumamente dolorosas. O sea, propias de las así es. Pústulas eruptiva, ¿no? Cualquier eruptiva. Son erupciones sumamente dolorosas, causan mucho dolor, hay una inflamación en los ganglios, por ejemplo, y ahí es donde empieza a manifestarse. Puede ser una enfermedad que dure entre 14 y hasta 20 días, dependiendo. Pero hay que tener mucho cuidado. Lavarse las manos siempre antes de comer, si es que hay una persona que tiene algún malestar, como fiebre, dolor de cuerpo, estar en observación, tratar de evitar el contacto con otras personas. Si hay niños que tienen estos síntomas, mantenerlos en casa, llevarlos al médico. Como toda enfermedad eruptiva, ¿no? Que automáticamente en el colegio o en el nido te pasa y se contagian varios. Así es, tener cuidado también, porque hay muchas enfermedades eruptivas, hay muchas enfermedades virales que tienen erupciones, no quiere decir que todos van a ser casos de viruela del mono, pero hay que tener mucho contacto, mucho cuidado, si es que hemos recibido una persona que ha venido de Europa tal vez, o que ha estado en alguno de estos países, o ha estado en alguna región que probablemente pueda haber tenido algún contacto con alguna persona de esta parte del mundo. ¿Y aquí en nuestro país existe esa vacuna también? Todavía no, me parece, todavía no han llegado estas vacunas. Hay que tener en cuenta que esa se trata de una nueva cepa que está avanzando muy rápido. O sea, como bien señalaban en el informe, hay una cepa, la cepa 1, que ya es endémica en África. Claro. Este brote, que fue en el año 2022, llegó aquí en el Perú, por eso te estaba contando. Hemos tenido ya varios casos. Este año son más de 70 casos que ha habido aquí en el Perú, pero esta es una nueva cepa que podría llegar también rápidamente. Uno dice, bueno, ¿cómo fue que llegó desde África hasta el Perú hace 2 años? Bueno, debido a esta situación. Entonces hay que tener mucha atención con este brote y también lo que va informando la Organización Mundial de la Salud.